¿Quién es Ricardo Ortubia? Bueno, soy profesor en la Universidad Católica, soy profesor en temas de movilidad y de ciudad, soy además papá de dos niñas y un niño. eh, yo diría que esas son las dos cosas que me definen más hoy en día. Soy muchas otras cosas más, pero hoy en día yo diría que eso es lo que más ocupa mi tiempo y lo que más, a lo que más energía le dedico. El corazón. Le pongo harto corazón, creo yo. Ricardo, bienvenido aquí Desde el Propósito. Estamos para poder conocer tu historia y también tu trabajo. Y para comenzar me gustaría saber, estuvimos conversando y desde pequeño te gustaba la tecnología. Y entonces estabas indeciso entre arquitectura e ingeniería. ¿Cómo llegó la movilidad a tu vida? Sí, a ver, la verdad, yo cuando bien chico pensaba que quería ser arquitecto porque jugaba con Legos, entonces alguien me dijo, no, si te gustan los Legos y hacer casas es porque quieres ser arquitecto. Después me di cuenta que tenía pésima mano para dibujar y que era más o menos bueno para las matemáticas, entonces en el colegio como que te orientaban, si eres bueno para la matemática, Ingeniería. ingeniería. Entonces fui y entré a estudiar ingeniería a la Chile, a UCHEF, lo que fue un gran como evento en mi vida en términos de expansión de conciencia de lo que ¿Por era el qué? mundo, porque era un mundo mucho más diverso que el mundo del cual yo venía, ¿ah? En todo sentido, socioeconómico, de formas de pensar, de todo, incluso de género, a pesar de que en UCHEF hay pocas mujeres, yo venía a Sí, un pues. colegio puro hombre. O sea, hay una muy gran diferencia. Y ahí yo estudié un poco, y como que estaba estudiando ingeniería un poco porque era bueno para las matemáticas, pero no sabía mucho en qué estaba. Y elegí una especialidad un poco por descarte. Y eventualmente tenía que tomar ramos de ingeniería de transporte porque había en electivo y dije, ya voy a tomar los electivos de ingeniería de transporte, porque me tinca. Y ahí tuve experiencias con algunos profesores que fueron súper como buenos para engancharte, motivarte, y que ahí de ahí como que me fui por un tubo. Entonces después hice un magíster, después trabajé un poco en esa área, me aburrí de trabajar en el mundo real, por así decirlo, y me fui a hacer un doctorado también en el tema no tanto de movilidad, pero como de ciudades, y aquí estamos. Y en ese sentido, ¿con qué dificultades o también problemas te has encontrado en la ciudad que te motivan también para hacer cambios? O sea, a mí, yo creo que la principal motivación, o por qué yo enganché con el tema, tenía que ver con que yo veía que la ciudad era algo que como que se podía arreglar, y yo tenía una idea muy ingenieril justamente de cómo se arreglaba. Era como, oye, si la cosa es moverse, tenemos que hacer que el movimiento sea más eficiente. Y mientras más iba aprendiendo, iba dándome cuenta que no se trataba solamente, por supuesto, de un tema de eficiencia, pero la eficiencia te lleva hasta cierto punto nomás. Hay otros aspectos que hacen que una ciudad sea una ciudad amable y donde uno quiere vivir, ¿ah? Y donde hay calidad de vida. Y tienen que ver con otras cosas que son más complejas, que van más allá de la ingeniería, que tienen que ver con la naturaleza humana, que tienen que ver con la interacción de los seres humanos. Y eso fue lo que me enganchó mucho ahí, ¿te fijas? Y eso es donde yo veo que hay más por donde mejorar acá. Entonces yo la ciudad que veo hoy en día, en particular Santiago, que es mi ciudad, yo digo, oye, aquí podemos mejorar todavía tantas cosas en planos que no son necesariamente optimizar los sistemas, sino que son hacer que sea más amable. Y en ese sentido, hablando de amabilidad, ¿qué rol ocupa la bicicleta? ¿O qué es la bicicleta para ti? Bueno, para mí la bicicleta es mi modo de transporte diario. Viajo todos los días en bicicleta de mi casa, que está en Las Llegaste en Condes. bicicleta acá. Llegué en bicicleta acá, sí. Viajo todos los días de mi casa, que está en Las Condes, a San Joaquín en bicicleta. Son 11 12 kilómetros dependiendo de la ruta. Bueno, a veces voy a Lo Contador, que está más cerca, pero hago todo en bicicleta. Es mi modo de transporte, pero además yo creo que la bicicleta es, si hay algo que se acerca así como una bala de plata para acabar con varios problemas que tenemos en nuestras ciudades, no existe la verdad la bala de plata que mata el monstruo, pero la bicicleta es lo más cercano a eso, ¿ya? Eh, y no se trata de que todo el mundo ande en bicicleta, ¿ya? Pero si logramos que la gente que quiere, ni siquiera la que puede, si logramos que la gente que quiere y que estaría feliz andando en bicicleta pueda andar en bicicleta, vamos a tener ciudades mucho más amables, y además mucho más sostenibles en términos de enfrentarnos al gran problema que tenemos hoy en día, que es el cambio Cambio climático. climático, Ujú. exactamente. Entonces, ¿podríamos decir que eres un científico de bicicletas, como decía tu hija? Sí, eso me lo dijo mi hija una vez, me encantó, y lo dejé como tweet fijado, porque Sí. me encantó que me dijera, oye, es un científico de bicicleta. Y sí, yo no sé si soy un científico de bicicleta, porque la verdad hay gente, si tú miráis como en la academia internacional, hay gente que ha dedicado, gente mucho más vieja que yo, en el fondo, que tiene muchos más años de carrera, que se ha dedicado a investigar esto, y que se ha dedicado mucho más exclusivamente al tema. Yo tengo una línea de investigación que tiene que ver con movilidad activa y bicicleta. eh, y tal vez en Chile podría ser como, mira, él es como, es el... Pero hay un mundo allá afuera de gente que lleva muchos años estudiando el tema de la bicicleta. Y yo acá, y acá en el fondo empezó tarde. Y yo creo que tal vez en eso fui un poquito pionero, así como que fui de los pocos que dijo, oye, ¿sabes qué? Investigar.
de forma seria, científica, el tema de la adopción de la bicicleta como modo de transporte, es algo posible. ¿Ah? Y hasta el día de hoy hay gente que mira esto con un poco como de desdén, así como, no, eso no es serio. No es ciencia, ¿no? No es ciencia, ¿no? Y no es serio además, porque es como que hay una serie como de prejuicios en torno a eso. Entonces, pero a mí eso fíjate que me gusta, porque como que de alguna manera esta adversidad hace que sea aún más, lo vuelve como una especie como de misión. Oye, ahora tengo que investigar, pero además, en el fondo, mi investigación va a demostrar que este prejuicio que existe en verdad no es correcto, ¿te fijas? No es que yo tampoco quiera demostrar eso ex ante, pero en el fondo existe la posibilidad de que lo haga, que es la manera científica de abordarlo. Entonces, por ahí va mi motivación, ¿te fijas? En medir efectivamente o realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que podría pasar, qué tendríamos que lograr para que pasen esas cosas que queremos, con un enfoque, me atrevería a decir, no súper duro científico, pero sí científico en el fondo de ciencias sociales, Sí, mezclando con ingeniería, varias cosas. Entonces, sí, soy un científico bicicleta. suena muy bonito. Oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia entonces como ciclista y también como peatón en esta ciudad, en tu ciudad? Mira, Santiago puede ser una ciudad, depende mucho. Yo creo que Santiago es múltiples ciudades dentro de una sola. O sea, hay lugares de la ciudad donde es casi que el primer mundo, en múltiples dimensiones. Y lo mismo pasa con caminar y con andar en bicicleta. O sea, hay lugares donde las veredas son anchas, despejadas, donde los cruces peatonales también señalizados, donde incluso el comportamiento de los automovilistas hacia el peatón es más diferente que en otros lugares de la ciudad. ¿Ya? Y eso se correlaciona mucho, lamentablemente, con el nivel de ingreso, ¿ya? De la comuna en particular en Ujú. donde estés parado. Entonces, ahora yo me atrevería a decir que comparando con el mundo, Santiago es una ciudad bastante amable dentro de, para moverse en bicicleta y caminar, comparado con algunas ciudades norteamericanas, por ejemplo, de todas maneras No están hechas para. que no están ni siquiera pensadas ni remotamente para eso, y por último aquí tenemos veredas y hay un esfuerzo por último de poner unas pocas ciclovías. Hay cierta cultura del automovilista de detenerse en los pasos de cebra. Yo diría que hay un respeto creciente de los motorizados hacia los no motorizados. Entonces no es tan malo como uno podría pensar, pero también al mismo tiempo uno ve cosas aberrantes. A veces uno ve gente que en verdad desprecia la vida de los demás y que no le importa, con tal de llegar un minuto antes soy capaz de poner en riesgo la vida de otra persona. Y eso a mí me preocupa claramente. ¿Te consideras un activista por eso? Estoy un poquito confundido con eso, porque yo sí, fíjate que yo creo que a mí me mueve un poco el activismo en esto. Trato de abordarlo cuando lo abordo como mi trabajo de investigador, trato de ser lo menos sesgado posible, pero yo creo que nadie está libre de sus sesgos a la hora de investigar. ¿Ah? En el fondo, esa idea de que el investigador es una especie como de mente impoluta que va y aborda un tema con una objetividad absoluta, No existe. no existe. Todos tenemos nuestros sesgos y yo creo que mientras uno los reconozca y se haga cargo de ellos, está más o menos bien. Eh, pero soy un poco activista a veces y se me confunde con la investigación. ¿Ya? Entonces, eh, trato de que no se me, no sé, de que esté junto pero no revuelto. Igual creo que soy más investigador en el tema que activista en el tema, aunque a veces no puedo evitarlo. ¿Ya? O sea, a veces uno siente la necesidad urgente de hacer una denuncia por algo que Claro. pasó o de reclamar porque algo que debería estar pasando no está pasando. Entonces, eh, se confunde un poco, pero sí, diría que soy ambas cosas. Hablabas recién de cómo es Santiago, esta ciudad, con respecto al peatón y al ciclista. ¿Cómo crees que la movilidad y también la planificación urbana puede impactar a los estilos de vida o también a la calidad de vida de las personas en general? Yo creo que es clave, o sea, nosotros vivimos, el 80% de la gente en Chile vive en ciudades. ¿Ya? Es nuestra casa, Sí. es una extensión de, o sea, si tú tienes una mala ciudad es como que tengáis una mala casa. ¿Ya? Y por supuesto mucha gente tiene casas que no les satisfacen todas las necesidades, ¿no es cierto? Y tenemos ciudades también que no lo logran. Planificar bien la ciudad, que de partida tiene el planificar en sí ya es un concepto bastante, puede ser hasta polémico, porque hay gente que cree que la ciudad no debe ser planificada. Santiago no era planificado. De hecho, Santiago sufrió muy directamente el paradigma de que no, aquí no vamos a planificar nada porque planificar es malo. Y hay que dejar que las cosas ocurran de manera espontánea porque eso es lo más eficiente. Y como existe una cosa que se llaman externalidades negativas y fallas de mercado, Mm. no es así. ¿Ah? Y planificar efectivamente, y si tú ves todas las ciudades del mundo que uno dice, ¡ay, qué maravillosa esa ciudad, qué buena para vivir! Son ciudades bastante planificadas. Eh, entonces aquí, claro, podríamos tener ciudades mejor planificadas. Pero planificar no es llegar y decir aquí voy a poner esto y aquí esto otro, porque son muchos actores, hay muchas fuerzas que luchan entre sí y que hay mucha fricción. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos
fácilmente ponernos de acuerdo en que queremos que las ciudades sean menos expandidas, por ejemplo. ¿Ya? Mm. ¿Por qué? ¿Y por qué eso es bueno? O sea, tiene cosas malas, por ejemplo. Menos gente puede tener una casa con patio y tal vez Sí. con piscina y hacer un asado el fin de semana. Pero al mismo tiempo puede tener una ciudad donde los viajes son mucho más cortos, donde los espacios públicos van a ser más animados, donde en el fondo vas a tener más encuentro también entre las personas, donde vas a poder tener sistemas de transporte público más eficientes, menos congestión, menos contaminación, todo eso. Y yo creo que nos falta un poco hacer que la ciudadanía piense sobre qué es la ciudad que queremos. Yo creo que la ciudadanía, y no es culpa de la ciudadanía, porque en el fondo las autoridades deberían hacernos pensar a los Hacerlos ciudadanos. partícipes. Y hay todo un cuento hoy día de que la participación ciudadana es cada vez más importante, ¿no es cierto? Pero no nos hemos sentado mucho a pensar cómo son las ciudades que queremos. Y no solamente a pensar y decir desde la guata, mira, yo quiero una ciudad así, porque mucha gente va a decir, yo quiero andar en auto para todos lados. Poner, en el fondo, educar a la gente sobre los pros y los contras de distintas alternativas y que entre todos tomemos decisiones, no en un plebiscito, pero en el fondo que esté más metido en nuestra discusión como política diaria. Yo creo que está un poco fuera de la discusión política el qué ciudad queremos, cómo queremos vivir. Tú viste fuera, viste en Suiza, donde hiciste tu doctorado. Sí, viví en Lausanne, 5 años casi. ¿Cómo fue esa experiencia también de cara a así es la ciudad que yo quiero también, ¿no? Ah, no, claro, o sea, súper relevante, porque en el fondo tú llegas a vivir a un mundo que es completamente distinto, donde primero hay una valoración de lo público que es mucho mayor, ¿ah? A pesar de que Suiza no es el país más como estatizado para nada de Europa, lo público tiene un valor muy, muy grande y hay una evidente... Se nota que la gente valora lo público y lo usa, al fondo. El uso de los espacios públicos. Tú veis poco mall, por ejemplo. Existen igual, pero no es el lugar favorito. Los centros de la ciudad son los lugares más atractivos, no la periferia. La gente no valora tanto el vivir en una parcela. De hecho, casi nadie vive en parcela allá. Sino que vivir en un lugar céntrico, donde tenga todo cerca. Donde la movilidad sea fácil, ¿no? Donde además puede hacer, ojalá, las cosas caminando, Claro. fíjate. Entonces, todo eso... Ahora, por supuesto, no todo Suiza es así. Suiza también tiene partes que son mucho más suburbanas y todo, pero las ciudades son ciudades que se caracterizan por ser súper amables y tener un muy buen transporte público, muy buenos espacios públicos. Y eso a mí claramente me marcó también en cómo se diera así como, oye, este es como el estándar al que uno debería Sí, aspirar, ¿te fijas? Y no es necesario ser un país tan rico como Suiza para llegar a esos estándares, porque hay otros ejemplos de lugares, incluso dentro de Latinoamérica, en el fondo, donde se logran cosas así, no en todas las ciudades, por supuesto, porque es lento y es caro. ¿Ah? Pero tiene que ver también con la voluntad de tener esas ciudades y una voluntad, me atrevo a decir nuevamente, Política y también una demanda social. y una demanda social, que ojalá esté informada, para volver al tema de la ciencia, informada por el fondo por lo que la evidencia diga al respecto. O sea, hay un montón de evidencia que te muestra que, no sé, pues los efectos en la salud de tener ciudades así versus así, los efectos en la salud de moverte en este modo de transporte versus este otro. ¿Ya? Entonces todo eso deberíamos, y como que uno tiende a ignorar esas cosas. ¿No? Y todas esas cosas son relevantes, son parte como de esta sopa, con muchos pelos, de donde deberíamos sacar alguna conclusión como sociedad de hacia dónde queremos ir en términos de las ciudades que queremos tener. ¿Y cuál es tu aporte o cuál ha sido tu aporte para tener una mejor ciudad? Yo creo, muy humildemente, creo que he logrado poner un poquito, no solo yo, hay muchos colegas que lo han hecho también, pero he logrado poner un poquito el tema de la movilidad activa, la bicicleta, en particular la bicicleta, como un tema serio. ¿Ah? Que antes era como, no, sí, algo así como medio irrelevante. Hoy en día es algo serio. No fui solo yo, pero de alguna manera el hecho de que haya alguien que esté dedicando parte de su carrera a ese tema de manera como sistemática, yo creo que es algo que es valorable. Y además, el tema lo que conversábamos antes, pues uno es un poco activista y empuja también ciertas agendas o no agendas, pero en el fondo tratáis de empujar de que cierta información llegue de la manera correcta y que se tome en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y eso también o participar en la sociedad civil. Yo participo en la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, donde llevo harto años en el directorio, tratando de hacer que estos temas sean parte de la discusión en la esfera pública. ¿Y cuál sería el sueño entonces de Ricardo González? Para mí, mi sueño es... uno de mis sueños es tener ciudades que sean realmente vivibles, ¿verdad? Donde en verdad la mayor parte de la gente pueda hacer su vida y sus viajes cotidianos caminando o en bicicleta o en transporte público, con menos autos. Una ciudad donde, la verdad, mi sueño es una ciudad donde yo pueda decirle a mi hija de 12 años, cuando tenga 12, que tiene 12 ahora, o en unos años más, cuando empiece a ser más autónoma, decirle, sí, anda.
anda caminando o anda en bicicleta a la casa de tu amiga y que no tenga miedo yo de que la van a atropellar, ¿te fijas? Porque los autos en el fondo no tienen cuidado o no tienen respeto, o porque no existe la infraestructura que permitiría que ella se fuera de manera tranquila. Entonces mi sueño es una ciudad donde los niños y adolescentes se puedan mover de manera autónoma y segura. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Desde el Propósito. Muchas gracias a ti.